Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa propone el ejemplo de un niño como modelo de libertad. El protagonista de la audiencia general no fue el Papa, sino un niño que se acercó hasta él. Le pusieron una silla para que se sentara junto a Francisco, pero él quería otra cosa. Quería el solideo del Papa y Francisco le dio uno. A me è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità e la libertà dei bambini. Quando questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come se fosse a casa sua. E Gesù ci dice, anche voi, se non vi fate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Coraggio di avvicinarsi al Signore, di essere aperti al Signore, di non avere paura al Signore. En la audiencia general, el Papa explicó que la libertad va unida a la caridad y al servicio. Por eso no es hacer lo que apetece, pues deja vacío el corazón. La libertad concreta elige el auténtico bien para uno y para los demás, aunque cueste. Por eso Francisco dijo que no es cierto eso de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás. Invece chi ha ricevuto il dono della liberazione operata da Gesù non può pensare che la libertà consista nello stare lontano dalle altre, sentendoli come fastidi. Non può vedere l'essere umano arroccato in se stesso, ma sempre inserito in una comunità. Durante los saludos, el Papa reconoció entre los peregrinos a un grupo de religiosas ministras de los enfermos de la congregación fundada por la española Soledad Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Antes de marcharse, el Papa envió un saludo especial a los ancianos y a los enfermos que seguían el encuentro a distancia. Entre los asistentes estaba el cardenal de Santiago de Chile, Celestino Aos, que lo saludó unos instantes. En este lugar se resguardan los documentos privados de Juan Pablo I desde sus años de seminarista. Estos son los apuntes personales de Juan Pablo I. Notas, reflexiones, cartas y esquemas de homilías escritos desde su época de seminarista hasta su fallecimiento en Roma. Este es lo que llamamos un archivo espejo, en el sentido de que es un reflejo de la persona que lo ha escrito y nos dice mucho de la vida y obra de Albino Luciani. Tenemos también un diario casi cotidiano de los trabajos del Concilio Vaticano II, un cuaderno con reflexiones personales sobre qué significa ser obispo. Los documentos son, sobre todo, apuntes de trabajo. Por ejemplo, demuestran cómo preparaba las homilías, cosa que siguió haciendo como papa. No usa las agendas para plasmar sus pensamientos personales. No es como Juan XXIII, por ejemplo, que al escribir sus pensamientos hizo como un diario de su alma. Aquí encontramos copias de citas, apuntes de trabajo. Raramente detalla sentimientos personales. En ese sentido, solo narra algunos episodios concretos, como su encuentro con Juan XXIII. Juan Pablo I fue un papa amado por su sencillez y algunos documentos lo demuestran. Por ejemplo, durante las duras sesiones del Concilio Vaticano II se ganó el afecto de muchos obispos porque fue capaz de ofrecer un toque de simpatía. Vemos que durante el concilio, entre sus apuntes, también hay notitas graciosas que se intercambiaba con los otros participantes que estaban en los bancos cercanos. Como él decía, era como en el colegio.
La Fundación Vaticana Juan Pablo I en Roma custodia y estudia todos estos documentos. Desde marzo de 2021 se está llevando a cabo el laborioso proceso de ordenarlos y digitalizarlos para facilitar el trabajo de futuros estudiosos que deseen profundizar en la figura de Albino Luciani. En total, son 64 carpetas de papeles escritos entre 1929 y 1978. El Vaticano relanza una aplicación para rezar con el Papa desde tu celular. La Red Mundial de Oración del Papa ha presentado oficialmente en el Vaticano la app Click to Pray 2.0. Es una actualización de la plataforma de Internet para rezar con el Papa. La versión original nació en 2016 como un modo de ayudar a rezar por la misión de la Iglesia y los desafíos de la sociedad. Rezar unos por otros no es una pérdida de tiempo, como a veces podemos pensar, igual que no es una pérdida de tiempo pasar un rato en silencio junto a un ser querido o un enfermo. La app quiere ser una herramienta para ayudar a los católicos a implicarse activamente en el proceso sinodal que acaba de comenzar. Es tan inteligente y creativo hacer este proceso también en los medios digitales para que todos en distintos momentos de la jornada, en distintas lenguas, en distintos lugares del mundo, en una manera simple y fácil para el usuario, pueda sumarse a la oración y sentirse parte intrínseca, estar en el núcleo de un proceso sinodal. La aplicación Click to Pray 2.0 permite seguir la cuenta oficial del Papa Francisco para estar al tanto de sus intenciones de oración de cada mes. Además, esta última versión incluye una escuela de oración con consejos y con recursos para enriquecer la propia oración. También es posible diseñar una agenda de oración personalizada. La agenda de oración permite a los usuarios de Click to Pray organizar los tiempos y los contenidos con los que deseen orar, según su sensibilidad, sus gustos, sus necesidades. Click to Pray ya ha llegado a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. La app está en 7 idiomas y puede descargarse gratuitamente en las principales plataformas. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. Las palabras del Señor en el Evangelio de hoy, que seguimos meditando en el capítulo 12 de San Lucas, parecieran contradictorias, porque Él, siendo el príncipe de la paz, dicen: ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? No, he venido a traer división. ¿Pero a qué se refiere el Señor con esto? A que muchas veces, cuando en la familia algunos miembros hacemos la opción por Jesucristo, por seguir su reino, su doctrina, su mandato, que hemos aceptado ese llamado a ser sus discípulos, esto va a traer enojo, resentimientos, envidias, división entre nuestra propia familia. Pero el Señor nos invita a permanecer fieles a Él, porque en eso consiste justamente el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa sobre el padre, sobre la madre, sobre los hermanos, sobre la suegra, sobre la nuera, etc. Hoy el Señor nos dice: aquí estoy. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y en esto consiste la división del que Él habla. Esa división provocada por el enemigo, porque cuando un discípulo suyo es fiel hasta la muerte, con toda seguridad recibirá esa recompensa. Pero ser fiel hasta la muerte muchas veces también lleva su propio calvario en la propia familia. Algunas veces son los miembros de nuestra misma familia los que hacen cualquier cosa para separarnos del amor de Dios. Pero como dirá San Pablo, ¿quién puede separarme del amor de Dios? Ni los ángeles, ni el conocimiento, ni la familia,
ni la riqueza, nada ni nadie puede separarnos de su amor. Que el Señor nos dé la gracia de permanecer siempre fieles a su llamado. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Las autoridades reguladoras de Estados Unidos aprobaron el miércoles extender los refuerzos contra el COVID-19 a quienes recibieron la vacuna de Moderna o de Johnson & Johnson y dijeron que cualquiera que sea elegible para una dosis adicional puede recibirla de una marca distinta a la que se les administró en un principio. Las decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas FDA, representan un gran paso para ampliar la campaña de vacunación de refuerzos en Estados Unidos, la cual comenzó con dosis adicionales de la vacuna de Pfizer el mes pasado. Pero antes de que más personas se alisten a recibir la dosis adicional, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consultarán con un panel de expertos esta semana antes de concluir las recomendaciones oficiales sobre quién debería recibir refuerzos y cuándo. Por otra parte, el número de casos de menores no acompañados expuestos a situaciones peligrosas en la frontera de Estados Unidos con México ha aumentado vertiginosamente, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según los datos, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se encontró a más de 130,000 menores no acompañados en la frontera. Finalmente, el presidente de Estados Unidos regresó el miércoles a su lugar de nacimiento en Pensilvania, utilizando su ciudad natal, que alguna vez fue próspera, para promover su agenda, que incluye los proyectos de ley de infraestructura y de gasto social. Los proyectos de ley están estancados en el Congreso debido al desacuerdo entre los legisladores de su partido demócrata. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. La alta inflación en los Estados Unidos sería positiva para Latinoamérica, según expertos financieros. La inflación en Estados Unidos llegó al 5.4% según la Reserva Federal, una alza no vista desde hace 13 años. Los precios de bienes y servicios básicos, el índice que excluye alimentos y costos energéticos, aumentaron en junio un 4.5%, el máximo de las últimas 3 décadas. Los brotes pandémicos y las alteraciones climáticas han provocado una escasez de insumos clave y una reducción de la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, esta escasez de oferta junto con la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas han provocado que la inflación de los precios al consumidor aumente rápidamente. Pero en América Latina, los coletazos de la inflación estadounidense podrían significar un impacto positivo, según este analista financiero y económico. Estados Unidos, porque los precios de las materias primas que exporta América Latina pueden subir y eso puede beneficiar a los países latinoamericanos. Cohen opina que la Reserva Federal podría estabilizar la inflación subiendo las tasas de interés y eso sería negativo para América Latina. El Banco Central va a subir la tasa de interés y eso va a hacer que el dinero sea más caro. Y eso puede perjudicar a los países latinoamericanos que necesitan conseguir crédito en los mercados internacionales. La dinámica de la inflación en Estados Unidos repercute en todo el mundo y la Reserva Federal anunció una reunión a principios de noviembre para definir el próximo paso de la economía estadounidense. Piden retroceso en acciones del Ejecutivo en El Salvador contra las municipalidades. Y bueno, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, reaccionó a las medidas emanadas desde el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Legislativa. Se mostró en desacuerdo por la disminución del FODES del 10 al 1.5% y por la eliminación del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, el FISDL, así como del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, el ISDEM. Los 33 años que tengo de ser alcalde y soy amante del municipalismo y espero, ojalá, existiera el milagro y se revertiera, porque no es lo mismo manejar 262 alcaldías, una sola institución, que la maneje cada uno de los alcaldes. Creo yo que deberían de poner, si hay desconfianza por la malversación de fondos que siempre nos han acusado, deberían de poner un auditor de la Corte de Cuentas o de la instancia que ellos quieran crear,
para que haya una verdadera control de lo que hace cada alcalde. ¿Y qué piensa sobre? Agregó que el retraso en la recepción del FODES que inició el año pasado afecta a su comuna por el grado de endeudamiento y que incluso podría darse la cancelación del servicio de videovigilancia. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenta cronograma de fechas de inscripción para el examen de admisión 2022-1. Desde este lunes 18 empezaron las inscripciones para las personas que quieran participar en el próximo proceso de admisión 2022-1. Previamente, la rectora de la Casa de Estudios confirmó que habría examen de admisión en el mes de diciembre y que en este también participarán estudiantes de otras universidades no licenciadas. A través de una publicación de la página oficial de la Oficina Central de Admisión, la mencionada universidad comunicó que la inscripción de los nuevos postulantes se llevará a cabo en 4 jornadas. Según la letra inicial del primer apellido, de la letra A a la letra F, empezó la inscripción a partir del 18 de octubre y culmina el 22 de octubre de 2021. A partir de la letra G a la letra O, empieza la inscripción a partir de la fecha del 23 de octubre al 31 de octubre de 2021. De la letra P a la letra Z, empieza la inscripción a partir del 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2021. Asimismo, los rezagados, es decir, todas las letras, del 11 al 21 de noviembre del 2021. Las clases semipresenciales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos iniciarían en el mes de diciembre. Así lo confirmó la rectora de dicha casa de estudios, Geri Ramón Rafner. En esa línea, mencionó que primero deben terminar de vacunar a toda la comunidad universitaria para así retornar a las aulas. Entre tanto, irán alistando todos los protocolos en estos 2 meses. Continuando con la información, les comentamos que Minedu inicia distribución de material en castellano y en 41 lenguas originarias. El Ministerio de Educación inició la distribución de diversos materiales y recursos educativos en castellano y por primera vez en 41 lenguas originarias que beneficiarán a más de 6 millones de escolares de 77.326 colegios públicos. La directora de Gestión de Recursos Educativos, Cintia Otani Cano, informó que el material educativo está compuesto por 44.824.171 materiales que corresponden a 1.005 títulos de materias de educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. El material educativo, conformado por libros, cuadernos de trabajo, fichas de trabajo, kits de evaluación, material concreto, material para aula y bibliotecas, así como guías para docentes y tutores, fue elaborado con una inversión de 183,3 millones y asegura el inicio oportuno del año escolar 2022. Indicó además que los materiales serán distribuidos a las direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local a nivel nacional y desde estas instancias hasta los centros educativos bajo un control estricto de los beneficiarios. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito católico. Obras Misionales Pontificias celebrarán 200 años de fundación. El 3 de mayo de 2022 marcará un hito en la historia de las Obras Misionales Pontificias. El próximo año, de hecho, se cumplirá el aniversario número 200 de su fundación oficial como Asociación para la Propagación de la Fe y el centenario del motu proprio Romarum Pontificium, con el que el Papa Pío XI declaró la obra de la propagación de la fe como pontificia. Por lo tanto, las obras misionales pontificias se preparan para las celebraciones de 2022, buscando las fuentes de su carisma fundacional que comenzó con la laica Paulina Jericot. Las obras misionales pontificias, presentes en 130 países del mundo, cuentan hoy con 354.000 misioneros, 3 millones catequistas, 114 diócesis en territorio de misión y 150 millones de dólares destinados a proyectos pastorales y sociales. Todo con el fin de apoyar al Papa en su compromiso con todas las iglesias particulares, tanto en la oración, que es el alma de la misión, como en la ayuda material a los cristianos de todo el mundo. Para recordar, en 2020,
el año marcado por el inicio de la pandemia de COVID-19, el Papa Francisco estableció en las obras misionales pontificias un fondo de emergencia para las tierras de misión más afectadas por el coronavirus, con un cheque inicial de $750.000. El pontificie, en mayo del año pasado, en un mensaje, recordó a las obras misionales pontificias que la misión es un don gratuito del Espíritu, no el resultado de estrategias, y que ser misionero es un reflejo de gratitud por lo que se ha recibido. Esa fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamile Espinosa para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso. Piden retroceso en acciones del Ejecutivo en ley Alaví en El Salvador. 16 votos de la oposición fueron insuficientes para que el Pleno conociera la iniciativa del partido de Nuestro Tiempo para que la llamada ley Alaví fuera derogada. Esta ley otorgaba inmunidad ante demandas y denuncias judiciales relacionadas a la compra de insumos y tratamientos médicos por la pandemia de COVID-19. No debió ser aprobada en primer lugar porque no se siguió el debido proceso de formación de ley. Por lo tanto, lo único que procede en cuanto a este tema es la derogatoria completa de todo el articulado, porque es además dañino para la transparencia y la rendición de cuentas. La iniciativa fue apoyada por Arena y el FMLN, que consideraron necesario que la población conozca en qué se han utilizado los fondos públicos. Y que tanto los periodistas como la sociedad civil tengan acceso a todas las compras que se han hecho durante la pandemia. Quiero recordar y preguntarles, ¿dónde han quedado los 14 posibles casos de corrupción que fueron detectados por las CICIES? La parte principal con la que se quiso dar inmunidad se trasladó en impunidad. Lo que sí aprobaron es una reforma a la ley para incluir un inciso al artículo 4 que establece que la inmunidad otorgada no procederá cuando se trate de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería. Lo que es la garantía de que se están haciendo las cosas con transparencia. No más saqueo al dinero para favorecer o enriquecer a unos cuantos. Pero no vamos a resolver el problema de fondo de esta ley, que es una amnistía a las irregularidades, a los abusos, a la corrupción. La reforma fue aprobada con 61 votos de diputados de Nuevas Ideas y partidos aliados al gobierno. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Hoy, 21 de octubre, celebramos el Día de Santa Laura Montoya. Conozcamos más de esta santa colombiana. A medida que avanzaba la frágil canoa, el caudal del río Sucio aumentaba, alimentado por la pertinaz lluvia, y no les daba tregua a los ateridos pasajeros que, como marionetas, eran zarandeados de orilla a orilla por la fuerza de la corriente. Por eso, los avesados bogas trataban de mantener la endeble embarcación navegando junto a las riberas, pero los brazos de los árboles que se adentraban en el río los obligaba a mantenerse agachados. Así continuaron río abajo a merced de la embravecida corriente. Sin perder la serenidad, la madre Laura Montoya, la hermana María de la Inmaculada, el padre Peña y el padre Elías rezaban fervientemente. Y cuando ya oscurecía, al llegar donde se juntaban el río Sucio y el Mutatá, lograron recalar en una ensenada en la que desembarcaron, y como no había un lugar seco, se resignaron a pasar la noche de pie con el agua a las rodillas. Pero uno de los barqueros descubrió en un recodo cercano un peñasco semioculto sobre el cual había un rancho abandonado, que según los vaquianos habría sido levantado por recolectores de tagua, y con mucha dificultad se refugiaron en él. Rendidos por el cansancio y las emociones, se durmieron todos, menos la madre Laura, que se quedó velando y orando. Al poco rato amainó la lluvia, pero no el fragor de la creciente, y la santa, sentada al borde del peñón, extasiada, le daba gracias a Dios al distinguir en la penumbra cómo el impetuoso torrente arrastraba árboles descuajados y enormes rocas que pasaban a su lado,
rozando el providencial islote sin hacerle daño. Casi al amanecer, la madre Laura por fin se durmió, beatíficamente arrullada por el apocalíptico estruendo de esa riada. Cuando María Laura de Jesús Montoya Upegui, nacida el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, contaba 2 años, su padre, el médico y comerciante Juan de la Cruz Montoya, murió en la Guerra Civil de 1876. Y ese fue el comienzo del calvario de Laura Montoya, porque la familia quedó en ruina, o en la ruina, mejor dicho, luego de que le fueran confiscados todos sus bienes. Y por eso con su madre, María Dolores Upegui, y sus hermanos Carmelina y Juan de la Cruz, se refugiaron en la casa del abuelo materno en Amalfi, de la que se trasladaron a Don Matías, y entre separaciones, hogares alternos y algunos estudios básicos, cumplió los 16 años. Y por sus propios méritos, Laura Montoya obtuvo una beca en la Escuela Normal de Institutoras, y en 1893 egresó y volvió a Amalfi como maestra. De allí pasó a Fredonia. A continuación dirigió el recién inaugurado Colegio de la Inmaculada de Medellín, el mismo que por intrigas contra ella fue cerrado en 1905. Y aunque en los siguientes años deambuló por varias escuelas más, su hambre de Dios la consumía y lo buscaba día y noche a través de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal, preguntándose además qué quería Dios de ella, hasta que descubrió que su vocación era la evangelización de los indios. Y para lograrlo, Santa Laura Montoya enfrentó la férrea oposición de la ultraconservadora sociedad medellinense y de una parte del clero que no aceptaba el hecho de que una mujer fuera capaz de lo que los sacerdotes misioneros ni siquiera habían intentado: ir a la selva, convivir y catequizar a los indígenas, lo cual Santa Laura Montoya hizo realidad a partir de mayo de 1914, cuando fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, y con 5 voluntarias, entre las cuales su madre, comenzó su misión en Dabeiba. De ahí en adelante empezó la cosecha de las renuentes almas de los aborígenes, que se rendían a los pies de Santa Laura Montoya por su dulzura, por el respeto a sus tradiciones y costumbres, y por los prodigios que obraba a granel, como la vez que gracias a sus oraciones, a petición del indio Juan de Jesús, una nube de langostas que tenía asolada Dabeiba desde hacía varios años levantó el vuelo y desapareció misteriosamente de la región. O como cuando en pleno velorio recobró la vida Próspero Cumí, luego de que Santa Laura orara por él. Abierta esta trocha evangélica, se metió por ella y estableció casas en las cercanías de todas las comunidades nativas. Se aventuró por las selvas chocuanas, fundó casas en las montañas de Uré y, a pesar de sus achaques, mantuvo su vigor misionero hasta que sus piernas no le dieron más y quedó atada a una silla de ruedas los últimos 9 años de su vida, los cuales aprovechó para afirmar su congregación y escribir más de 30 libros, entre los que se destaca su biografía Historia de la Misericordia de Dios en un alma. No obstante los sufrimientos causados por su enfermedad, Santa Laura Montoya murió con alegría el 21 de octubre de 1949 y dejó una obra ejemplar que ya abarca 3 continentes en los que evangelizan 940 lauritas. Se convirtió en la primera santa colombiana al ser canonizada por el Papa Francisco en mayo de 2013. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Laura Montoya que nos dé valentía para proclamar la verdad del Evangelio. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas: trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace
que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.